A ver, fíjense bien. Un adulto es el que toma decisiones, pero también un adulto real, maduro y capaz, único e irrepetible, tiene dudas. ¿Y cuántos de ustedes se permiten dudar diario? Y se permiten reinventarse ante el espejo, en lugar de ponerse el pelito así, la barba así, y los audífonos. Deciden cuestionar si lo que están haciendo, lo que son y cómo se ven, es como quieren verse. Y entonces ahora sí, con esa definición de adultos vamos a tratar de complementarla. Adulto es aquel que tiene la capacidad de ser autosuficiente y desarrollar las cosas correctamente. Autosuficiencia no implica que no tenga dudas, pero entiendo que tengo que tomar la responsabilidad de mis actos. Y si yo estoy en la Galileo, tengo que conocer el lema. Y si conozco el lema y me considero Galileo, tengo que actuarlo. No se puede quedar el lema, porque si se queda el lema no sirve para nada. ¿Les queda claro? Entonces, si el adulto es aquel que tiene la capacidad de hacer algo por sí mismo bien hecho, ¿a qué edad somos adultos? Claro, pero dime una edad, así para empezar. 40 años. Fíjense bien qué importancia pareciera ser que la madurez para ser presidente va en función de la edad. Cuando, según me informaron alguien de ustedes, uno de los candidatos que va de puntero pareciera ser alcohólico. Que la mujer es la que toma las decisiones. No sé si sea mentira, pero si fuera verdad se me paran los pelos de punta porque no tiene 40 años, parece ser de 50 o de 60. Entonces yo digo, ¿adultos por la edad? ¿O adultos por la capacidad de hacer algo bien hecho? Perfecto, ¿cómo te llamas? Jessica. Cuando ustedes nacieron fueron un adulto perfecto, ¿para qué? Para nacer. Y cuando los pusieron en el vientre de su madre y sin que nadie les dijera nada, estaban hasta el pecho para comer, eran adultos para comer. Y cuando aprendieron a gatear, ¿eran adultos para gatear? ¿Se queda claro? Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando llegan aquí les dicen, no, ahora ya no eres adulto? Ahora ya eres niño y todo, y yo voy a decidir lo que haces? Fíjense bien, ese es un compromiso social que ustedes tienen que darse cuenta que llevan 12 años de domesticación. Si no están dispuestos a romper esos 12 años de domesticación, los van a seguir domesticando a través de los videojuegos, de la publicidad, de los trabajos, de las instituciones educativas, porque las instituciones educativas lo que podemos hacer es... Y ya sabes que hay una palabrita andragógica que dice educación para adultos. Y la educación para adultos no te la imparte la universidad, te la facilita, pero tienes que empezar contigo mismo. ¿Está claro eso? Luego ayer ingreso de un profesionista. En la mañana ayer me corrigieron aquí, que parece que los de la Galileo sí ganan bien. Que a lo mejor sí salen ganando 10,000 quetzales al mes. ¿Y 10,000 quetzales es bueno? Son $1,000, es el salario mínimo en Estados Unidos. ¿Y por qué aquí es el de profesionista y allá es el mínimo? Hay otros valores. Hay valores de oferta y demanda. Hay gente que ha creado empresa y que ha generado valores que permiten soportar una estructura de mayor distribución de la riqueza que existe. Eso es bien importante que lo entendamos. Guatemala no es pobre. Guatemala es ciega. Si abren sus ojos y se dan cuenta de las oportunidades que hay, Guatemala se convierte en el país del primer mundo, en un paliano. Tienen todo para hacerlo. Pero ustedes son ciudadanos del cambio. Calentamiento global. ¿Qué hacemos por el calentamiento global? Como guatemaltecos ya votamos por el... ¿Saben lo que es Kioto? ¿Sí? Es donde se controlan las emisiones de CO2, porque supuestamente el CO2 genera el calentamiento global y por eso se va a acabar el mundo. ¿Es eso claro? ¿Cierto o falso? Falso. Estados Unidos no lo firmó. Ni la China, ni India, ¿por qué no les conviene? ¿Y por qué es mentira? El CO2 no genera el calentamiento global. El calentamiento global genera una mayor producción de CO2. El CO2 se absorbe en los océanos y
Y cuando hay demasiado calor, se vuelve a emitir. Pero el que provoca el calentamiento global son las manchas solares y los flujos cósmicos. Oye, ¿entonces por qué nos están engañando? ¿Por qué nos engañan? ¿Porque somos duros? ¿Porque son malos? No, por lo que se mueve la sociedad, porque les conviene. La primera que empezó a engañar fue Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía un sindicato de mineros muy fuerte que quería eliminar, porque en Inglaterra las minas eran de gobierno. Para vender las empresas mineras tenían que quitar el problema sindical. Y entonces sacó el petate de que control de las emisiones de CO2 porque le convenía. Y en Estados Unidos, de 300 millones que había el año pasado para proyectos de evaluación del calentamiento global, ahora hay 2.000 o 3.000 o 4.000 millones. Y todos los que están involucrados en eso, ¿qué creen que dicen? Sí, el calentamiento global. Les conviene. Y la pregunta es, ¿cuántas como esas mentiras nos tragamos nosotros? Porque Guatemala firmó el convenio y siendo un país pobre se está comprometiendo a usar fuentes de energía caras, y Estados Unidos, que es un país rico, ¿qué onda? Sí está caro, pero aquí ¿quiénes van a despertar? Pues ustedes, y con doble razón, porque son los del cambio, porque son comunicadores. Y los comunicadores a veces no llevan los principios bien claros. ¿Qué es lo que comunican? Mentiras. No son tan cínicos, digamos que medias verdades. Entonces ustedes llevan con un científico, les dice que el CO2 tiene una correlación directa con el calentamiento global. ¿Qué es lo que me dice? ¿Lo está provocando? Bueno, hay una correlación que habría que estudiar porque hay otros factores. Estoy diciendo algo. Y la gente a nivel mundial, ¿qué piensa? Que el CO2 provoca el calentamiento. ¿Sí se fijan cómo la gente nos empieza a manipular? Y luego vean la siguiente. En el año 2003 ustedes subieron de 113 a 158 congresistas. Deben de estar mucho mejor porque llevan 3 años con un 50% más de diputados para que este país funcione bien. ¿Cómo va la seguridad? Bien, de popa. Bueno, es que entendamos que los diputados, ¿qué creen que van a hacer? Leyes para ellos. O sea, hay una ley que dice que de acuerdo a la población es el número de los diputados. Entonces, pues ya automáticamente ya crearon su bolsa de trabajo para ellos y para los cuates. ¿Y quién de ustedes? Pues por lo menos hizo ¡bien! Para que vean correo, pero enojado. ¿Sí está claro? Entonces, ese tipo de situaciones que nos dan por hecho, tenemos que empezar a cuestionarlas y a cambiarlas. Aunque no más sea con opinión. Aunque nada más sea que cuando sepan de un candidato le digan, ¿y usted, señor candidato, qué haría del calentamiento global? Oiga, señor candidato, está usted equivocado. Y señor candidato, ¿usted bajaría los 158 congresistas a 113 porque no han hecho nada mejor que los 113? Digo, porque si no vamos al meeting, o ni siquiera vamos o votamos, ¿y por quién votamos? ¿Por la cara bonita? ¿Por el partido? ¿Por quien me dijeron? ¿O hubo a lo mejor algún, aunque sea ese que me late? Así, más fácil, dice el niño. Es que esa es la realidad. El porcentaje de graduados ya lo hablamos. Las reservas de petróleo, ¿tienen ustedes reservas para 20 o 30 años? ¿Y están comprando gasolina? ¿En serio? ¿Y por qué no consumen las reservas de petróleo? Que les darían fuentes de trabajo, que les saldría más barato, y se volverían atractivos como Venezuela. Hasta podrían tener un dictador así que se ponga al tú por tú con los Estados Unidos. ¿Cómo se llevan Estados Unidos y Venezuela? De la greña, ¿verdad? Pues no, Venezuela y Estados Unidos no. Chávez y Bush. Se llevan de la greña, pero son unos fantoches mentirosos. Estados Unidos le compra la mayor parte de su petróleo a Venezuela y Venezuela tiene ingresos del 80% de sus exportaciones. ¿De dónde? Estados Unidos. Oye Bush, si no te gusta que hable más de esto, ¿por qué quieres comprar? Y oye Chávez, si tan mal te cae el demonio, no sé qué. ¿Por qué le vendes al demonio, desgraciado? ¿O es nada más de dientes para afuera? Cuidado, porque no les vaya a caer un presidente así. ¿Cómo se van a dar cuenta si uno de los 14 que tienen ese así? ¿Cómo se dan cuenta? Le van a hacer una prueba así de pulso.
ahorita vamos a llegar. Y ahora vamos a lo que sigue, evaluación, plagio.